allá y analizar qué pasa con el comportamiento elastoplástico de algunos materiales en particular frente a determinados tipos de carga. En este caso vamos a ver qué pasa cuando nosotros pasamos el umbral elástico y analizamos la flexión en el periodo plástico. Por supuesto que eso es toda una teoría bastante compleja. De hecho, cuando uno es ingeniero y decide hacer estudios de posgrado, ya sea un magíster, un doctorado, justamente por ahí viene la mano. O sea, cuando uno va más allá de la elasticidad y del comportamiento elástico y lineal del material y pasa a comportamiento plástico o más allá de los límites de fluencia. Entonces son teorías bastante complejas, pero bueno, para el nivel de grado, para la materia, para estabilidad 2, lo vamos a ver muy reducido y con muchas hipótesis. Las hipótesis están planteadas ahí en esa filmina. Para empezar, planteamos un comportamiento elastoplástico perfecto. ¿Esto qué significa? Al tener un comportamiento elastoplástico perfecto, nosotros tenemos el comportamiento elástico y lineal hasta la tensión de fluencia. Y más allá de la tensión de fluencia, una vez que la material alcanza la tensión de fluencia, el comportamiento es elastoplástico perfecto porque esa tensión de fluencia nunca se supera, tampoco nunca cae, o sea, no tenemos un efecto esto de endurecimiento, como dice acá. El material se sigue deformando, ¿sí? Hasta tanto se rompa ya, hasta que llegue a la falla física, se sigue deformando, pero la tensión no se incrementa, se queda en la tensión de fluencia y muere ahí. Entonces, como dice acá arriba, esta flexión elastoplástica ocurre en barras cuando el material se deforma más allá de la región lineal. Porque fíjense ese detalle, o sea, el material se va a seguir deformando, solo que la tensión que alcanza el material nunca va a superar la tensión máxima, que es la tensión de fluencia. En todo este comportamiento elastoplástico perfecto, vamos a seguir considerando el módulo elástico E y la tensión de fluencia sigma Y o sigma yield la vamos a suponer igual en tracción y compresión. Recuerden que una de las diferencias fundamentales que había entre los materiales frágiles y dúctiles era que, por ejemplo, en los materiales frágiles, la tensión o los límites de la tracción y a la compresión estaban bien marcados, había una marcada diferencia. Eran mucho mayores en la compresión que en la tracción. No así en los materiales dúctiles. Pero bueno, para este análisis que vamos a hacer ahora, consideramos que la tensión es igual, tanto en la tracción como en la compresión. Y por supuesto que después de superado el límite elástico, la sección aún, a pesar de que se sigue deformando, las secciones aún se siguen manteniendo planas luego de la deformación, que era la hipótesis de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá y cómo lo vamos a analizar? Cuando nosotros tenemos una pieza, por ejemplo esta barra que está acá, cuyo eje de la pieza como siempre es X3, tiene esta sección, una sección, ¿cómo se llama esto? Ovalada, una sección ovalada, está sometida a un momento M, ¿sí? Un momento M1, un momento flector M1. Entonces, si ese momento es un momento M, que es suficientemente pequeño como para que el material se mantenga en la zona elástica y lineal, la distribución de tensiones va a ser como este primer dibujito, ¿sí? La tensión máxima que va a alcanzar el material, que va a ser tanto en la fibra más alejada para arriba como en la fibra más alejada para abajo, como decimos que este momento es suficientemente pequeño, seguimos en la zona elástica, por lo tanto esa tensión máxima va a ser menor que la tensión Y, tensión yield, tensión de fluencia, ¿sí? Porque todavía estamos en la zona elástica y lineal. ¿Qué pasa? Yo puedo seguir aumentando ese momento flector, lo puedo seguir aumentando, lo puedo incrementar, ya sea aumentando las cargas o aumentando el momento, bueno, eso no importa, pero el momento puede seguir aumentando, y por lo tanto, al ir aumentando el momento, como recuerden por la fórmula de Navier, las tensiones sigmas eran proporcionales al momento, entonces si yo voy aumentando el momento, voy aumentando la tensión. Entonces yo puedo llegar a aumentar el momento a un punto tal que esa tensión máxima, ¿sí? Que está ya tanto arriba como abajo, alcance el valor de sigma yield, ¿sí? Alcance el valor de la tensión de fluencia, o sea, llegue al límite del comportamiento elástico. Entonces, ese momento que hace que el momento máximo, que la tensión máxima sea igual a la tensión de fluencia, se va a llamar momento de fluencia, o MY, que está acá. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Cómo lo identifico yo a ese momento? Y bueno, muy sencillo.
En ese momento todavía sigue siendo válida la ecuación de Navier, ¿sí? Que dice que la tensión es igual al momento por el X2 máximo sobre el I1, o lo que es lo mismo, momento sobre el módulo resistente, ¿no? Porque acuérdense que I1 sobre la fibra más alejada era el módulo resistente. Pero bueno, si yo ahora digo que esa tensión máxima es la tensión de fluencia, entonces el momento que va a hacer que llegue esa tensión de fluencia va a ser el momento de fluencia. Entonces de aquí lo puedo despejar, ¿sí? De la ecuación de Navier puedo conocer cuál es el momento que hace que la fibra más alejada llegue a la tensión de fluencia. Pero ahora ese momento, por alguna cuestión, ya sea accidental o porque estoy haciendo algún ensayo o por lo que sea, lo puedo seguir aumentando. ¿Qué pasa cuando yo lo aumente a ese momento? La tensión máxima va a seguir siendo la tensión de fluencia porque justamente partimos de la hipótesis de que tengo un comportamiento elástico plástico perfecto. O sea, en principio, la tensión de esa fibra tendría que seguir aumentando, pero al superar la tensión límite se mantiene constante. Entonces lo que va a pasar es que la fibra más alejada, pero digamos, la más cercana a la más alejada, va a ser la que incremente su tensión hasta alcanzar la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces yo voy a tener una posición acá, una situación, donde me voy a encontrar con un momento que se conoce como momento de plastificación parcial, porque tengo una zona que aún se mantiene en el periodo elástico, que es esta zona que tiene aquí una línea recta, esta línea o esta distribución de tensiones, y una zona que se encuentra plastificada, ¿sí? Que vendría a ser esta zona donde todas las tensiones son las tensiones de fluencia. Y finalmente, si yo aumento más ese momento, voy a llegar a un punto donde todas las fibras de mi sección van a alcanzar la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces voy a tener una distribución de tensiones que es esta que está acá, que va a ser birrectangular, o sea, va a tener un rectángulo en la zona de tracción y un rectángulo en la zona de compresión, porque todas las tensiones van a ser exactamente las mismas y van a ser iguales a la tensión de fluencia. Entonces, este momento en particular también tiene un nombre y se conoce como momento plástico, ¿sí? El momento plástico. Lo que hace este momento plástico es anular el núcleo elástico, o sea, ya cuando yo alcanzo el momento plástico, ninguna zona de mi sección está en comportamiento elástico, o sea, se anula el núcleo elástico. La zona de la viga se encuentra totalmente plastificada y eso indica que la sección ha alcanzado la capacidad resistente última por flexión. Un momento mayor a ese ya hace que la viga se me colapse, ¿sí? Que la pieza se me destruya totalmente. Hasta acá yo puedo seguir aumentando el momento, que todavía tengo quien me soporte, digamos, o sea, todavía tengo material en la pieza que me soporte ese incremento, pero superado este momento, ya no. Entonces, este momento de fluencia y el momento de plastificación, o momento plástico, pueden resultar útiles en la ingeniería. El momento de fluencia ya sabemos cómo lo encontramos de esta forma, y ahora vamos a ver cómo calculamos el momento de plástico. Pero también podemos llegar a tener un momento de plastificación parcial que por ahí puede llegar a ser importante, pero bueno, vamos a ver cómo lo encontramos. Igual es muy sencillo, de todos modos, incluso este momento plástico es un caso particular del momento de plastificación parcial, cuando ya no tiene nada de parcial, sino pasa a ser total. Ahora lo vamos a ver. Entonces, como hemos dicho que a pesar de que esto ya estábamos en un comportamiento más allá del límite elástico, seguían siendo válidas las relaciones estas que habíamos planteado para llegar a las ecuaciones de Navier. Las relaciones geométricas decíamos que se cumplía la hipótesis de conservación de las secciones planas. Entonces, si después ustedes recuerdan de la teoría que hemos visto la semana pasada, habíamos visto que 1 sobre ρ era la curvatura, ¿sí? Y que la curvatura era igual al diferencial del giro de la sección. Aquí tenemos nosotros planteada esta figura en términos de deformaciones, o sea, esta es la sección que luego del momento gira este valor diferencial de phi, ¿sí? Entonces, la curvatura, que es igual a 1 sobre el radio de curvatura, es igual a diferencial de phi sobre diferencial de X3, ¿sí? Del eje de la pieza. También habíamos dicho que este diferencial de U3 era igual al X2 sobre el diferencial de phi. Esto salía de hacer pequeñas deformaciones, una relación de triángulo. Eso, bueno, después lo van a repasar y lo tendrán que repasar porque recuerden que el viernes tienen
tienen parcial. Fíjense en este dibujo el siguiente detalle. Como el material tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, fíjense que el material se sigue deformando más allá del límite elástico. Nada más que la tensión no alcanza un valor más grande que el de la tensión elástica, la tensión de fluencia. Entonces, si yo ante este momento que está acá, que ya es un momento de plastificación parcial, porque si se fijan en tensiones, tengo una zona plástica ya, o sea, tengo varias fibras que han alcanzado la tensión límite. Entonces, fíjense que a pesar de que estas fibras ya han alcanzado la tensión límite, las deformaciones o el diagrama de deformaciones sigue siendo bitriangular, porque las fibras se siguen deformando más allá del comportamiento del límite elástico lineal. De hecho, la fibra que está acá arriba, la más alejada, tiene una deformación que supera la tensión de fluencia, ¿sí? De hecho, esta de acá, que es donde se acaba el núcleo elástico, esta fibra que está acá, a la altura X2Y, es la fibra que va a tener una deformación igual a la deformación de fluencia. ¿Estamos? Todas las fibras que están por encima de este valor van a tener una deformación más allá de la deformación de fluencia. Entonces, bueno, volvamos a estas hipótesis y a estas condiciones de aquí. Las relaciones geométricas, bueno, se siguen cumpliendo por la hipótesis de conservación de las secciones planas. En cuanto a relación de compatibilidad, habíamos dicho que la deformación era igual al x2, o sea, a la distancia, a la fibra que quiero analizar sobre el radio de curvatura, ¿sí? Sobre ρ, o dicho de otra forma, esto que está acá, diferencial de phi sobre diferencial de x3 por x2, y finalmente la ley constitutiva, que era la ley de Hooke. Pero ¿qué pasa? La ley de Hooke, que es que sigma es igual a E por epsilon, es solamente válida para valores de deformación menores a la deformación de fluencia, porque Hooke justamente me define un comportamiento elástico y lineal, más allá del límite elástico y lineal, ya no es válida la ley de Hooke, porque deja de haber una reciprocidad o una proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones. ¿Estamos? Entonces, más allá del valor epsilon yield, o epsilon de fluencia, la tensión ya pierde la ley constitutiva de Hooke y sencillamente pasa a ser sigma de fluencia, porque, bueno, porque eso es lo que planteamos en la hipótesis de comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces, cuando yo quiero calcular, habíamos dicho, lo que estamos buscando acá es cómo calcular el momento de plastificación total o momento plástico. Entonces, para ello, tenemos que utilizar las ecuaciones de equivalencia o ecuaciones de equilibrio. Entonces, si se acuerdan, la ecuación de equilibrio que me relacionaba el momento con las tensiones, era, bueno, esta que está acá, que no está explicada, no está explícita tal cual como la estudiamos, sino que acá ya está desarrollada, pero era que el momento se equilibraba, o sea, era igual con la integral a lo largo del área de sigma por x2 por el diferencial de área. ¿Estamos? Una vez que yo la desarrollo un poco, tengo esto que está acá. Por una cuestión de simplicidad de cálculos, y porque esta sección que estoy analizando tiene un eje de simetría, bueno, tiene dos, pero particularmente estoy analizando respecto a x1, voy a integrar solamente una mitad, y sencillamente la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, integro, digamos, desarrollo esta ecuación de equivalencia solamente en la mitad, ¿sí? Y lo multiplico por 2. Entonces, como estoy en una situación donde tengo una parte plástica y una parte elástica, a la integral la voy a dividir en dos, en la zona elástica y la zona plástica. ¿Y cómo voy a definir yo esa división? Y bueno, sencillamente con los límites de integración, porque la zona elástica va a ir desde un valor 0 hasta el x2, hasta la altura de esta fibra, que es la fibra que me limita la zona elástica de la plástica. Entonces voy a ir desde un 0 hasta un x2y, y la zona plástica va a ir desde el x2y hasta la fibra más alejada del eje neutro, que vendría a ser h sobre 2. ¿Sí? Sigma por x2, b de x2, diferencial de x2. Esta multiplicación de acá al final no es más que el diferencial de área, ¿no? Entonces, hemos dicho que en la zona elástica la tensión es igual a epsilon por E, o sea, sigue siendo válida la ley de Hooke, ¿sí? Es lo que está escrito acá abajo. Epsilon es igual a x2y sobre ρ, ¿sí? Ρ es esto. Bueno, reemplazando, en definitiva, la tensión, tengo que la tensión es igual a E por x2 al cuadrado, perdón, la tensión es E por x2 sobre ρ.
con este x2 se me hace este x2 al cuadrado. Y en la zona plástica, esta tensión, que es lo que está puesto acá atrás, ¿no? De la ley constitutiva. Esta tensión directamente toma el valor de la tensión de fluencia. Y acá lo único que hace es reemplazar en los límites de integración el x2y como ρ por epsilon i, y eso sale de acá. ¿Sí? Esto sale de la ecuación de formación. Bueno, reemplazando un poco más acá, o sea, siguiendo desarrollando esta expresión, el E y el ρ obviamente salen afuera de la integral porque son constantes. El sigma y también sale afuera de la integral porque es constante. Y acá me queda esta ecuación que no es más que un momento de inercia, y en la otra parte me queda esta ecuación que no es más que un momento estático. ¿Sí? El tema es identificar momento de inercia de qué parte y momento estático de qué parte. Obviamente, en la primera parte, como estábamos en la zona elástica, esta expresión que va entre 0 y x2y no es más que el momento de inercia de la zona plástica, de la zona elástica, perdón. Y esto que está acá es el momento estático del área rayada, o sea, del área plástica, ¿sí? Siempre medido desde el eje x1. Por lo tanto, el momento de plastificación parcial toma esta expresión que está acá, ¿sí? Que yo puedo seguir desarrollando un poco porque acá está en función de ρ, a ρ lo puedo poner en función, bueno, del epsilon, etcétera, en función de esto, y llego a finalmente a esta expresión que está acá. Pero lo que yo dije que lo que a mí me interesaba particularmente eran dos valores, o sea, cuál era el momento de fluencia que hacía que la primera fibra alcance la tensión de fluencia, y cuál era el momento plástico que hacía que todas las fibras alcancen la tensión de fluencia, que era como el momento último que puede soportar mi pieza. Y bueno, si yo acá tengo un momento de plastificación parcial, a este lo puedo particularizar para el momento de plastificación total. ¿Y cómo hago? Bueno, sencillamente elimino la zona elástica porque justamente parto de la base de que ya no tengo una zona elástica, sino que toda la zona es plástica. Por lo tanto, en la zona plástica los límites de integración pasan a ser desde 0 hasta h sobre 2. Recuerden siempre que esto estoy trabajando en la mitad, ¿no? Multiplicado por 2. Entonces la zona elástica ahora va a ser toda, va a ir entre 0 y h sobre 2. El sigma, recuerden, en la zona plástica era igual a la tensión de fluencia, por lo tanto sale afuera de la integral. Y esto que está acá sigue siendo tal cual como lo habíamos visto antes, un momento estático, pero ahora ya no es del área sombreada. Bueno, o sea, o es del área sombreada, lo que pasa es que ahora toda la mitad de la pieza está sombreada, ¿sí? Porque considero que todo está en zona plástica. Y por lo tanto llego a esta expresión muy sencilla del momento de plastificación total o momento plástico, ¿sí? Que tiene esta expresión. 2 veces la tensión de fluencia por el momento estático de la mitad respecto del eje neutro, o sea, del eje x1, de la mitad de la sección. ¿Estamos? Entonces, con esta expresión sencilla, yo, si me lo llegan a preguntar, ya sea el día de mañana o en la guía de trabajos prácticos, ahora en un parcial, cuál es el momento máximo que yo puedo someter una pieza que está solicitada a flexión, y bueno, ese momento máximo al que yo lo puedo someter es que vendría a ser el momento último o momento plástico. Un momento mayor a este valor hace que la pieza me falle. Y bueno, y después esto no los quiero marear, esto ya después lo ven ustedes tranquilos cuando repasen, es particularizar el momento plástico para una sección rectangular, nada más. De paso lo pueden hacer como quien practica y vean si les da esta expresión que está acá. Yo ahora no quiero seguir mareándolos más con cálculos. Así que bueno, eso es lo que sería el comportamiento de flexión o a la flexión elastoplástico perfecto. O sea, el comportamiento elastoplástico de piezas sometidas a flexión. Con eso terminamos, digamos, la primera parte de la diapositiva, que tenía por nombre flexión pura, porque hasta ahí todavía seguíamos con la flexión pura, o sea, no teníamos momento y corte, o sea, no teníamos flexión simple. Y lo que vamos a ver ahora es terminar las diapositivas que nos quedaron pendientes de el PowerPoint de ayer, que fue el de flexión simple, donde al momento flector le sumábamos el efecto del corte.
Vamos a compartir pantalla. En el caso de flexión simple, el PowerPoint que se le hemos subido en la plataforma, está desactualizado. Yo ayer, cuando le di las clases, al repasarla antes de dársela, encontré hice unas modificaciones, eran 2 tonteras, 2 errorcitos que tenía en cuanto a los títulos y se los he cambiado. Así que ahora cuando termine, lo voy a actualizar. Igual no hay problema, o sea, es solamente unos errores que no cambian en la teoría, ni mucho menos. Pero bueno, para que tengan la última versión, ya se las vamos a corregir. Bueno, lo último que habíamos visto ayer era esto del corte por flexión esviada, que no nos hemos detenido mucho acá porque no tenía sentido, tampoco quería marearlos, pero vale el concepto que habíamos visto para la flexión pura esviada. Es decir, cuando yo tengo una flexión pura, cuyo momento flector, que es el que me genera la flexión, no coincide o no está contenido en uno de los ejes principales, que vendría a ser este caso, lo que yo hacía sencillamente era descomponerlo en 2 momentos flectores que estén contenidos en los ejes principales X1 y X2. De la misma forma, entonces separaba en definitiva la flexión desviada o esviada u oblicua en 2 flexiones rectas. De la misma forma, si yo tengo un corte que no está contenido en uno de los ejes principales, de la misma forma lo descompongo en un corte Q2 y en un corte Q1, y de la misma forma analizo 2 flexiones rectas. ¿Estamos? Y finalmente la tensión tau producida por el corte, y bueno, va a ser la superposición de 2 ecuaciones de Collignon-Juraschi. Acuérdense que Juraschi era el corte por el momento estático sobre el momento de inercia por el ancho de la fibra a la que estoy analizando. Entonces, sencillamente, el tau va a ser la superposición de las 2 flexiones simples, de las 2 flexiones rectas, perdón. Ahí habíamos quedado. Entonces, ahora que nosotros estamos encarando estos problemas que tienen momento flector y que tienen corte, vamos a ver qué pasa en ejemplos un poco más sencillos y más tangibles. O sea, nos vamos un poco de toda la formulación teórica que veníamos haciendo y pasemos a ver ejemplos más concretos. Entonces, supongamos que tengamos esta viga, que tiene una sección prismática, o sea, es una sección rectangular, y está sometida a cualquier tipo de carga, como por ejemplo esta carga distribuida acá y esta carga puntual en el voladizo. ¿Sí? Obviamente que si yo analizo el efecto que tienen esas cargas a lo largo de la viga, me van a generar corte y me va a generar flexión. No me genera normal, porque si me generaría normal ya no estamos ante una flexión simple, sino estamos ante una flexión compuesta, que no es el caso, no lo estamos estudiando ahora. Entonces acá tenemos un caso de flexión simple. ¿Sí? Entonces, si yo analizo, por ejemplo, una sección que está ubicada acá, en este punto C, yo en este punto C voy a tener voy a tener tensión normal, sigma, producida por el momento flector, y voy a tener tensión tangencial tau, producida por el corte. ¿Cómo calculo yo esos sigmas y cómo calculo esos tau? Y bueno, la sigma la calculo con la ecuación de Navier. Va a ser el momento 1, ¿sí? El momento flector, por la posición en la fibra donde yo quiera conocer cuánto vale esa tensión, sobre el momento de inercia principal. Y para calcular la tensión tangencial voy a aplicar la fórmula de Juraschi, que es el corte que está actuando en la sección, por el momento estático del área, el momento estático asterisco, que era el área que me queda por encima de la fibra donde yo quiero conocer la tensión tangencial, sobre el momento de inercia principal o momento de inercia 1 por el ancho de la fibra. Porque acuérdense que la tensión tangencial me daba un valor promedio, ¿sí?, a lo largo de una fibra de la sección, en una tensión promedio. Y particularmente cuando yo vaya a verificar o a dimensionar, o dependiendo de lo que yo estoy haciendo en el problema que estoy resolviendo, a mí lo que siempre me va a interesar es los valores máximos, tanto de las tensiones normales como de las tensiones tangenciales. Entonces, la tensión normal máxima se da en las fibras más alejadas, por lo tanto, esta expresión de Navier tomaba esta expresión donde la tensión máxima y mínima era el momento 1, que era el momento flector que estaba actuando, sobre el módulo resistente W. Y la tensión tangencial máxima era, bueno, dependiendo del caso, este es un caso rectangular, habíamos visto que se daba cuando X2 era igual a 0, o sea, a la altura del eje neutro, y particularizado para una sección rectangular,
tenía esta expresión que era 3/2 del corte sobre el área de la viga, ¿sí? Entonces esta es la tensión normal máxima producida por el momento y esta es la tensión tangencial máxima producida por el corte. Entonces, ¿qué pasa si yo analizo eso que estoy analizando a lo largo de mi altura de la viga, ¿sí? A una distancia x2 particular? Si yo analizo a x2 acá en la fibra más alejada, habíamos visto que la tensión tangencial era 0, era nula, si se acuerdan, si retrocedemos un poco en la teoría, cuando particularizamos Jurafsky para una sección rectangular, es esto. Habíamos dicho que era máxima en la altura del eje neutro y 0 en los extremos, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo al ejemplo que estoy haciendo, cuando yo vuelvo a este ejemplo, acá, tanto arriba como abajo, la tensión tangencial es 0. Solamente tengo tensiones normales y son máximas. Arriba voy a tener la tensión máxima de tracción y abajo voy a tener la tensión máxima de compresión. ¿Qué pasa a la altura del eje neutro o a la altura del x2 igual a 0, que estoy acá? Y bueno, a la altura del eje neutro, este valor sí tomaba su valor máximo. Y el valor sigma, ¿qué valor tomaba? 0, porque a la altura de x2 igual a 0, la tensión era 0. Porque de hecho, el x2 igual a 0 coincidía con el eje neutro. Entonces, en el eje neutro la tensión normal era 0. Entonces, si yo analizo las tensiones en la altura del eje neutro, tengo este estado de tensión. Arriba tenía unos estadios simples de tensión, ¿sí? Donde solamente tenía esas tensiones normales. En el centro, o sea, o a la altura del eje neutro, ¿sí? Uy, se me fue, perdón. A la altura del eje neutro tengo un estado de cizallamiento o cortante puro, porque no tengo ningún esfuerzo normal, sino que tengo solamente tensiones tangenciales. Pero a una altura x2 cualquiera, sí tengo tensión normal y sí tengo tensión tangencial, ¿sí? Tengo un estado tensional como este. Entonces, como yo les dije, lo que me interesa a mí es conocer la tensión normal o tangencial máxima, la máxima absoluta, la que está actuando en la pieza. Que yo no sé si va a estar dada acá, yo no sé si va a estar dada acá, o yo no sé si va a estar dada acá. Porque a pesar de que acá tengo un estado de cortante puro, este estado de cortante puro también tiene asociadas tensiones normales máximas y mínimas, las puedo calcular. Y este estado plano o doble de tensión también tiene asociadas tensiones máximas 1 y tensión mínima 2. ¿Cómo las calculaba? De esta forma. ¿Sí? Las calculaba de esta forma, con esta expresión, donde la 1 era con el signo más, o sea, este término más la raíz, y la 2 era menos la raíz. ¿Estamos? Una era la máxima, la otra era la mínima. Entonces puede pasar que en este punto la tensión 1 sea más grande que esta. O no, no lo sé. Todo eso va a depender de la configuración de mis problemas y qué tan grande es el corte frente al momento, ¿sí? Qué tan alto es esta pieza. O sea, va a depender de cada condición particular del problema. Entonces lo importante es que cuando ustedes empiecen a resolver problemas, yo tengo que identificar esto. No termina el problema acá, termina en analizar qué es lo que está pasando a lo largo de toda la sección. Y a lo largo de toda la sección yo tengo puntos particulares, como por ejemplo las fibras más alejadas, donde las tensiones normales son máximas y las cortantes son 0. También tengo a la altura del eje neutro, donde pasa al revés, donde la tensión máxima es la tangencial, pero la tensión normal es nula. Y después puedo llegar a tener un caso donde son tan valores, o sea, son tan importantes los dos esfuerzos, tanto el momento el momento flector como el cortante, que por ahí el estado tensional que manda y que domina el problema y sobre el cual yo tengo que trabajar, ya sea para verificar o para dimensionar, sea un estado que está por acá, a una altura x2. No lo sé y lo tengo que identificar. Pero cuando yo empiezo a hacer este análisis, empiezo a notar unas ciertas particularidades frente a las tensiones principales, que es la que está acá y que vamos a pasar a ver a continuación con otro ejemplo un poco más sencillo. Esas particularidades, ¿sí?, me definen lo que se conocen como curvas isostáticas, ¿sí? Y es un concepto que se da en la flexión simple recta. ¿Y cómo defino curvas isostáticas? Ahora las vamos a definir, para qué me sirven y cómo las trazo yo, porque si son curvas, se supone que las puedo dibujar. Y bueno, para eso tengo que yo analizar los esfuerzos principales de cualquier pieza que yo esté estudiando. Vamos a analizar esta pieza más sencilla, que es una pieza que está
empotrada y libre en un extremo, y que tiene aplicada en el extremo una carga puntual P, ¿sí? O sea, es una viga en voladizo. Entonces, para calcular las tensiones me voy a valer de la ecuación de Navier, y para calcular las tensiones tangenciales, perdón, las tensiones normales, la de Navier, y las tensiones tangenciales, la de Juraki. Entonces, bueno, voy a hacer el mismo análisis que hice acá atrás, ¿sí? En distintos puntos, pero lo voy a hacer un poco más intensivo, ¿sí? O sea, voy a densificar un poco más los puntos donde voy a estudiar, y lo voy a estudiar en dos secciones, en esta sección y en esta sección. No se mareen acá y no se los voy a explicar esto que está puesto acá, porque es sencillamente poner todas estas expresiones, en vez de poner a h sobre 2, ¿sí? Que vendría a ser la fibra más alejada, pone a una distancia c, o sea, h sobre 2 lo pone como c, un poco como para simplificar y unificar los cálculos. Pero bueno, no los quiero marear, no importa, ustedes no se pierdan del concepto. Entonces voy a estudiar en esta sección y en esta otra sección la distribución de las tensiones normales y de las tensiones tangenciales, ¿sí? Y una vez que lo tenga, voy a calcular particularmente las tensiones principales aplicando esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, en la sección, la primera, ¿sí? Que vendría a ser esta, yo estudio en las fibras más alejadas, a la altura del eje neutro, obviamente, y bueno, y 4 puntos intermedios, ¿sí? Para arriba y para abajo. Y en la otra sección, que es esta que está acá, obviamente los mismos, ¿no? Estudio exactamente lo mismo. Y cuando yo calculo las tensiones principales y grafico en función de las direcciones principales que tienen estos puntos, fíjense la particularidad que va teniendo el estado tensional. Fíjense que es como que la tensión principal de tracción, que está acá arriba, ¿sí? Va, a medida que yo voy bajando, va como rotando en el sentido antihorario, ¿ven? O sea, acá estaba recta, horizontal. Cuando bajo un poco, la tensión empieza a rotar, digamos, en sentido antihorario. Acá sigue rotando, sigue rotando, sigue rotando, sigue rotando hasta acá, que se pone a 45 grados a la altura del eje neutro, ¿sí? Porque fíjense que a la altura del eje neutro, ¿qué estado tensional tenía? Tenía un estado de cizallamiento puro. Y el estado de cizallamiento puro, cuando yo calculaba las tensiones principales, esas tensiones principales en valor absoluto eran igual a la tensión tangencial, ¿sí? Porque el círculo de Moore para un cizallamiento puro era un círculo concéntrico, ¿sí? Coincidía el centro del círculo con el centro de coordenadas. Y las tensiones principales eran una de tracción y otra de compresión, y se daban a 45 grados, ¿sí? Pero bueno, pero si yo sigo bajando, la tensión de tracción sigue rotando en el sentido antihorario, sigue rotando, sigue rotando, sigue rotando, se va cada vez verticalizando más, hasta que al llegar abajo, la tensión máxima de tracción está totalmente vertical, pero se hace nulo, se anula, ¿sí? Va disminuyendo hasta que se anula. Va de un valor máximo hasta el valor cero en la parte de abajo, cuya dirección principal de tracción es vertical, porque a pesar de que es cero, tengo una dirección principal en este estado tensional. Es vertical, pero la tensión es cero. Lo mismo pasa con la tensión de compresión, ¿sí? La tensión de compresión también es como que va girando. Bueno, acá está mal este dibujito, porque abajo, este dibujito, abajo, la flechita es de compresión, ¿no? Eso me acabo de dar cuenta. Acá la tensión es como acá abajo, ¿ves? La flechita es entrante porque es de compresión. Entonces acá la tensión de compresión también va rotando, pero acá en el sentido horario a medida que voy subiendo. Va rotando, va rotando, va rotando, hasta que llega al eje neutro y se pone a 45 grados. Sigue rotando a medida que voy subiendo, hasta que se verticaliza en la parte de arriba, ¿sí? Su valor es cero, pero la dirección de compresión principal está a 90 grados. Y lo mismo pasa acá, obviamente, con otros valores, porque al analizar dos secciones distintas, acá tengo un momento y un corte, y acá tengo otro momento y otro corte, pero en cuanto conceptualmente, digamos, si yo analizo las tensiones principales y las direcciones principales, el comportamiento es lo mismo. Entonces, esa particularidad y ese comportamiento que estoy encontrando, digamos, cuando analizo las tensiones principales, dan lugar a lo que se conoce como líneas isostáticas.
Si yo en vez de analizar 2 secciones, analizo un montón de secciones, voy a encontrar que puedo dibujar 2 sistemas ortogonales de curvas, ¿sí? En la cara de la viga, ¿sí? Y esos 2 sistemas de curvas lo que me identifican son las direcciones principales de tracción y la otra, la dirección principal de compresión. Es decir, son curvas envolventes de las direcciones principales, tanto de tracción como de compresión. Y hay unas particularidades entre estas curvas, entre la tracción y compresión. Primero, que cada vez que esas curvas se cortan entre sí, se cortan a 90 grados. Obviamente, porque si son curvas que me identifican las direcciones principales, las direcciones siempre están a 90 grados. ¿Estamos? Siempre están a 90 grados. Entonces, cuando se cortan estas familias de curvas, siempre se cortan a 90 grados. Otra particularidad que tienen es que cuando las familias, las dos, cualquiera de las dos, ya sea la línea llena o la punteada, cortan al eje neutro, lo cortan a 45 grados, porque yo sé que a la altura del eje neutro, donde tengo un estado de cortante puro, ¿sí? La dirección principal está a 45 grados. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra particularidad tienen estas curvas isostáticas? Que cuando nacen, o sea, que nacen de acá arriba, nacen a 90 grados, porque fíjense que acá la dirección de compresión arranca a 90 grados, ¿sí? Después va girando, 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 hasta que llega abajo a 0 grados, digamos, ¿sí? A horizontalizarse. ¿Estamos? Por eso es que acá, al final, prácticamente la curva está horizontal y arranca a 90 grados. Entonces, ese es el concepto de curvas isostáticas o trayectorias de esfuerzos. Son envolventes, ¿sí? Son envolventes de las direcciones principales. Son 2 familias de curvas. Una que me define las direcciones de tracción y la otra que me define las direcciones principales de compresión. Son 2 familias de curvas envolventes de las direcciones principales y que tienen esas particularidades, que se cortan a 90 grados y que cortan al eje neutro a 45 grados. ¿Sí? Eso entonces son las curvas isostáticas, y por supuesto que las curvas isostáticas las pueden graficar para cualquier tipo de problemas. Acá está particularizado para un empotramiento, o sea, un voladizo, perdón, una viga en voladizo. Pero la pueden graficar para una viga simplemente apoyada, para una viga que tenga un voladizo y esté simplemente apoyada, para cualquier tipo de problema. Si agarran algún libro que no sea el de la doctora, van a ver otros ejemplos. Pero bueno, lo importante es que entiendan o que vean el concepto de curvas isostáticas. Yo no sé si ustedes están ahora haciendo, bueno, no los quiero marear, les voy a meter en la topografía y en las curvas de nivel, pero mejor no marear. Bueno, eso entonces en cuanto a lo que es líneas isostáticas y un poco lo que van a empezar a aplicar a partir del jueves en la clase práctica, ya aplicar estas fórmulas y encontrar para problemas en particular los valores máximos de las tensiones, tanto normales como tangenciales, ya sea para dimensionar una pieza o para verificar, ¿no? una pieza. Y finalmente, y con esto ya terminamos la teoría, nos queda ver lo que es la ecuación de la elástica de Bernoulli. Se conoce como la ecuación de la elástica de Bernoulli. ¿Y qué es esto? No se asusten y no se mareen, porque todo lo que está puesto en pantalla es solamente la introducción para llegar a la ecuación de Bernoulli y qué es lo que ustedes van a aplicar. Cuando nosotros estudiamos los esfuerzos y las tensiones que estos generan, también nos interesan las deformaciones que estos esfuerzos producen. ¿Estamos? Cuando nosotros hablábamos de tracción y compresión, además de las tensiones sigmas, me interesaba también saber los deltas que esos esfuerzos axiales me generaban. Si era tracción, yo sé que era un alargamiento, y si es compresión, yo sé que tengo un acortamiento. Cuando hablábamos de corte, ¿sí? Teníamos una distorsión. Cuando hablábamos de torsión, teníamos un giro de la sección. ¿Sí? Además de las tensiones tangenciales que me provocaba la torsión, esa misma torsión hacía que la pieza me gire. Entonces, cuando yo verificaba o dimensionaba las piezas, yo lo podía hacer ya sea por rigidez o por resistencia. ¿Se acuerdan? Cuando yo hablaba del concepto de resistencia, me entraban a jugar el valor de las tensiones. O sea, yo tenía que verificar que las tensiones máximas no superen las tensiones admisibles. Pero cuando yo hablaba o verificaba o dimensionaba utilizando el concepto de rigidez, lo que tenía que verificar era que las deformaciones no superen deformaciones máximas admisibles. Entonces, si yo verificaba
por ejemplo, o en un ejemplo de torsión, yo tenía que verificar que el giro máximo no supere un giro máximo admisible. Entonces, cuando yo estoy acá trabajando con la flexión, la deformación que me genera la flexión es este desplazamiento vertical que tienen los puntos, ¿sí? Porque producido por la flexión, ¿sí? Un punto que originalmente estaba acá, acá pasa a estar más abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que los desplazamientos verticales, y bueno, y también las rotaciones de las secciones, porque la sección también rota, ¿sí? Es lo que me interesa conocer para yo poder verificar o dimensionar una pieza sometida a flexión por rigidez. Es decir, analizar los desplazamientos y las rotaciones para compararlas con desplazamientos o rotaciones máximas admisibles. ¿Y cómo lo hago? Bueno, para hacerlo, Bernoulli encontró esta manera de encontrar una ecuación, ¿sí? Que me permita a mí conocer tanto los desplazamientos como las rotaciones. Para lo cual yo me baso de todas las hipótesis que venía aplicando y de todas las relaciones que yo ya había encontrado. Por ejemplo, la curvatura, porque obviamente todos estos desplazamientos van a estar en función de la curvatura o en función de los giros, ¿sí? Entonces todas estas ecuaciones que yo ya tenía encontradas siguen siendo válidas. La curvatura era igual a 1 sobre el radio de curvatura, y 1 sobre el radio de curvatura, o la curvatura, era igual al diferencial de phi sobre diferencial de s, y eso era igual al momento 1 sobre E por E1, que esto era la rigidez flexional. Todo esto, como les digo, después van a tener que repasarlo. Si yo analizo acá particularmente esta deformada, ¿sí? Fíjense que si yo analizo un punto A, ese punto A, después de la flexión, o después de aplicar el momento flector, va a tener un desplazamiento vertical que vale U2. Si yo analizo otra sección ubicada a un diferencial X3, que estoy acá en el punto B, ese punto B también va a tener un desplazamiento vertical, y ese desplazamiento vertical va a ser el mismo que va a tener el punto A, que vendría a ser este U2, más un diferencial de U2 que va a estar asociado a este diferencial de X3. Y este diferencial de X3 y este diferencial de U2 van a estar relacionados con este ángulo, que es el ángulo justamente de rotación que ha tenido la pieza, ¿sí? Entonces, si yo analizo este triangulito que está acá, fíjense que la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo de giro, de rotación, es igual al cateto adyacente, o sea, diferencial de U2, sobre el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto, que es diferencial de U2, sobre el cateto adyacente, que es diferencial de X3. Y esto tiene un signo menos, ¿por qué? Porque yo estoy tomando estos ejes. X3 siempre mi eje de la pieza, y X2 es uno de los ejes principales que va para arriba, y como yo lo estoy midiendo para abajo, en la coordenada negativa, le pongo este signo menos acá. ¿Estamos? Entonces acá, reemplazando un poco este ángulo phi en esta expresión que está acá, de la curvatura, llevo a esta expresión. Cuando yo derivo este ángulo phi en función de X3, me queda esta ecuación bastante compleja, que es esta que está acá, ¿sí? Y esto sigue siendo igual a M1 sobre E por E1. Pero ¿qué pasa? En realidad, les repito, esta ecuación diferencial tiene una resolución que es exacta, pero es muy compleja, y no nos vamos a meter nosotros en esta resolución de esta ecuación diferencial, sino que nos vamos a basar en las hipótesis que ya venimos aplicando, y que es la hipótesis de pequeñas deformaciones. Por lo tanto, al tener pequeñas deformaciones, las rotaciones son pequeñas. Y al tener rotaciones pequeñas, esta expresión que a mí me queda acá abajo es prácticamente cero, y más cuando está elevado al cuadrado. Por lo tanto, este término que está acá se me reduce solamente a la primera parte, o sea, al denominador, perdón, al numerador, a esto que está acá arriba. Y finalmente, 1 sobre el radio de curvatura, o la curvatura, es igual a menos la derivada del desplazamiento vertical U2 según el eje X3. ¿Estamos? Y eso es igual a M1 sobre la rigidez flexional. Y esto que está acá, esto es sencillo, y esto es lo que se conoce como la ecuación elástica de Bernoulli, o ecuación de la elástica de Bernoulli. Fíjense que esto es válido para cualquier material, con cualquier ley constitutiva, porque acá
estamos trabajando sobre la cinemática de la deformada. Pero particularmente la ecuación de la elástica de Bernoulli ya no es para cualquiera, de hecho el mismo nombre se lo está diciendo, es para materiales que tienen un comportamiento elástico y lineal, y donde es válida la ley de Hooke. Eso por eso es que en algún momento acá aparece el épsilon, ¿estamos? Porque en algún momento analizamos la deformación y sé que por la ley de Hooke sigma es igual a épsilon por E, por eso es que aparece el módulo elástico acá. ¿Estamos? Entonces, la ecuación elástica de Bernoulli, les repito, es solamente válida para materiales elásticos y lineales. ¿Y cómo aplicamos esta ecuación de la elástica? Y vamos a ver un ejemplo para entender. Y bueno, es muy sencillo. Yo tengo esta ecuación diferencial, ¿sí?, de segundo orden. Entonces, cuando yo quiera encontrar ya sea el giro y el desplazamiento vertical que tiene una pieza sometida a este momento flector, y bueno, sencillamente lo voy a integrar, porque cuando yo integro, ¿sí?, voy encontrando los valores que tengo acá. O sea, si yo tengo la derivada segunda, al integrarlo dos veces voy a tener este valor de u. Entonces utilizo el método de la doble integración, o método de la integración de la ecuación de la elástica. Entonces, cuando yo integre una vez este término que está acá, lo que voy a obtener es lo que ya había visto atrás, que era esto que está acá, y que no es más que el giro, ¿sí?, de la sección. O sea, la derivada primera de U2 respecto a X3 es la tangente de phi. Como esta tangente de phi, el ángulo phi es bastante chiquito, entonces la tangente de phi es igual a phi. Entonces la primera integral de esta ecuación de la elástica va a ser el giro, ¿sí? Y cuando integre por segunda vez, la segunda integral va a ser el desplazamiento. Y fíjense que cada vez que yo integre, recuerden que cuando yo voy integrando me van apareciendo constantes de integración. Entonces la primera integración va a representar el giro y va a ser la integral de esta expresión más una constante C1. ¿Sí? Y cuando integre por segunda vez, va a ser la integral ya de esto más una constante C2. Esa constante C1 y C2 la tenemos que encontrar y vamos a ver cómo la encontramos, porque para encontrarlas depende de cada problema en particular. Se encuentran utilizando condiciones de contorno. Ustedes todo esto ya lo han visto porque resoluciones de ecuaciones diferenciales lo ven en matemática aplicada, que entiendo que la están cursando ahora, o ya la cursaron, no me acuerdo, y en análisis 2 también. Entonces, esto no le es nuevo a ustedes, condiciones de contorno y constantes de integración y todo esto son términos con los que ustedes ya vienen familiarizados. Entonces, para entender todo esto, vamos a hacer este pequeño ejemplo que está acá, que de nuevo es una viga que está en voladizo, empotrada en el extremo B, y en el extremo final, en el punto C, tiene aplicada una carga P. Entonces, esa viga en voladizo tiene una sección transversal constante, no importa cuál es, pero tiene una sección constante, y tiene una rigidez flexional E por I1, y se encuentra sometida a la acción de una carga vertical P en su extremo libre. Entonces me piden determinar la ecuación de la curva elástica, o sea, esto que está pintado en rojo acá, que es la ecuación de la elástica de Bernoulli, y me piden calcular la deflexión y la pendiente, o sea, el giro, en el extremo libre. ¿Y por qué me piden esto? Y bueno, porque es lo más probable, es que cuando esto se deforme, se va a deformar así, ¿sí? Esto se va a deformar así. Es seguro que en el extremo libre es donde yo voy a tener la deflexión máxima y el giro máximo de la pieza, ¿no? Entonces serán eso lo que yo tengo que compararlos con giros y valores de flechas máximas o admisibles. Entonces, ¿cómo hago para encontrar o para graficar o para analizar la ecuación de la elástica de Bernoulli? Bueno, tengo que primero resolver el problema, para lo cual calcularé las reacciones de vínculo. Obviamente voy a tener una reacción vertical que vale P y es opuesta e igual a la carga. Un momento de vínculo que va a valer P por L, ¿sí? Y teniendo el momento y la reacción vertical, puedo calcular la ley de momentos flectores para reemplazar acá. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, sencillamente analizando cuánto varía el momento a lo largo del eje de la pieza. Si yo hago un corte a una distancia x3 cualquiera y analizo el momento mirando para la izquierda, ¿cuánto vale el momento? El momento vale mb menos, porque tiene un sentido distinto, bb por x3, por el brazo de palanca x3, ¿sí?
Ese es el valor del momento en cualquier punto, a cualquier distancia de x3. mb vale p por L y bb vale p, por eso es que si saco factor común, la ley de momentos flectores me queda p por L menos x3. Un consejo que les doy siempre es que ustedes calculen esta ley de momentos flectores para venir y reemplazarla acá en la ecuación de la elástica, es analizar a ver si están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque el momento cuando x3 vale 0, estoy acá parado, ¿cuánto vale? Y tiene que valer mb. Y el momento cuando el x3 vale L, es el momento que está acá en la punta, que tiene que valer 0. Entonces es siempre bueno analizar los contornos para ver que efectivamente la ecuación de momentos flectores esté bien planteada. Efectivamente, si yo acá analizo para x3 igual a 0, el momento vale p por L, que efectivamente es el momento que tiene que haber porque estoy en el empotramiento. Y cuando estoy a una distancia de x3 igual a L, el momento vale 0, porque me queda L menos L, vale 0. Y efectivamente, porque acá no tengo, el momento es nulo, es 0. Entonces, teniendo mi ecuación o mi ley de momentos flectores, yo puedo venir a la ecuación de la elástica, reemplazarla y finalmente empezar a integrar dos veces para tener con la primera integración el giro, la ley de los giros, y con la segunda la ley de las flechas. ¿Estamos? Fíjense que acá hay un signo menos dando vuelta, eso nunca se tienen que olvidar de este signo menos. Acá lo pasan al otro término y el menos p por L menos x3 es que hace que se invierta acá p por x3 menos L, ¿sí? O sea, se desentiende este ejemplo del signo menos, sencillamente girando acá o invirtiendo estos valores. Entonces, la primera integración va a ser de la siguiente forma. P por x3 menos L por bueno, por la rigidez flexional diferencial de x3, cuando yo haga la primera integración, esta integración, bueno, cuando yo haga la primera integración, P es una constante, sale afuera la integral. La rigidez también es una constante, ¿por qué? Porque no cambia el material, porque cuando me dieron la consigna me dijeron que la sección transversal es constante, por lo tanto no cambia el momento de inercia. Entonces el P y el E por I salen afuera de la integral. Y me queda la integral de x3 menos L por diferencial de x3. ¿Sí? Y bueno, x3, integral diferencial de x3 es x3 al cuadrado sobre 2, y L por diferencial de x3 es directamente L por x3. ¿Sí? O sea, acá ya está reemplazado. Y más, luego de la primera integración, me sale una constante de integración, ¿sí? C1. Y ahora vamos a ver, bueno, y esto que está acá, en definitiva, esta expresión que está acá, es el giro, ¿sí? Porque fíjense que la primera integral me representaba, me indicaba el giro de la sección. ¿El giro de qué sección? Y bueno, de cualquier sección ubicada a una posición x3, ¿sí? Pero bueno, pero esta ecuación todavía no está completa porque tengo una constante ahí, una constante C1 que no sé cuánto vale, que ya la voy a encontrar. Pasemos a la segunda integral, o sea, integremos nuevamente este término que está acá. Obviamente P sobre E por I siguen siendo constantes, y acá cuando yo ya voy a la segunda integral, x3 al cuadrado por diferencial de x3 me queda x3 al cubo sobre 3, con este 2 se me hace sobre 6, y L por x3, cuando lo integro, me queda L por x3 al cuadrado sobre 2. El C1 por diferencial de x3, cuando lo integre, también me queda C1 por x3, y finalmente me aparece una constante de integración C2. Entonces, esta segunda integración lo que me representa es, ahora sí, el U2, o el desplazamiento vertical. ¿De qué sección? Y bueno, de cualquier sección ubicada a una posición cualquiera, x3. ¿Sí? Pero les repito, este problema todavía no está terminado porque todavía tengo que encontrar cuánto vale en C1 y cuánto vale en C2. Para encontrar esas constantes de integración, lo que yo tengo que hacer es analizar el comportamiento de esta pieza y utilizar las ecuaciones de contorno. Entonces, como yo tengo una pieza que está empotrada y libre, yo sé que en el empotramiento, el desplazamiento vertical, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, porque la pieza está empotrada, o sea, no se va a desplazar. Se va a desplazar cualquier otra sección, menos la sección que está en el empotramiento. Entonces ahí tengo una condición de contorno, que el desplazamiento vertical, o sea, el U, es igual a 0 en
X3 igual a 0, es decir, cuando estoy en el empotramiento. ¿Y qué pasa con el giro? Y bueno, lo mismo. En el empotramiento, la sección que está justo en el empotramiento no va a girar, van a girar todas las secciones de acá. Fíjense en un grafiquito donde hay una deformada. Para este caso había alguno hecho, a ver si me encuentro. Al principio estaba cuando analizábamos acá. Acá, por ejemplo, este vendría a ser el grafiquito de una pieza. Hagamos de cuenta que acá tengo un empotramiento y esto está libre. Cuando esto rota, producido por un momento flector, fíjense que este punto, que es el que coincidiría con el empotramiento, ni gira la sección ni se desplaza. Cualquier otro punto que yo analice, sí se me desplaza verticalmente y sí gira. Incluso el final, que es el del extremo libre, es el que más gira, o sea, es la sección que más gira y la sección que más se me desplaza. Pero el empotramiento no, el empotramiento se queda justamente fijo, está empotrado. Por lo tanto, ahí están mis condiciones de contorno. Cuando x3 vale 0, el giro es 0, ¿sí? O sea, el phi, que es la primera derivada, es 0. Y cuando x3 vale 0, el desplazamiento vertical, que es la segunda derivada, también es 0. Entonces, de la primera condición de contorno, yo voy a despejar la C1, ¿sí? Porque cuando acá haga 0, 0, me va a quedar que C1 finalmente es 0, la puedo encontrar, la puedo despejar y va a ser 0. Por lo tanto, ahora sí voy a encontrar la ecuación o la expresión final del giro, ¿sí? Porque C1 vale 0. Y cuando voy a aplicar la segunda condición de contorno en esta expresión, x3 0, x3 0, x3 0, además de que C1 ya también sabía que era 0, C2 también me da 0. Entonces, por lo tanto, me quedo con este primer término de la ecuación de la segunda integración, y finalmente esta sí es la ecuación final del desplazamiento. En este caso particular, C1 y C2 me dan 0. No siempre van a dar 0. De hecho, justo acá hay un ejemplo donde los dos dan 0. Pero no necesariamente van a ser 0. De hecho, van a haber muchos ejemplos donde no les da, no les da nulo. Puede ser que uno les dé nulo, puede ser que los dos les den nulos, como en este caso, o puede ser que ninguno de los dos les dé nulo, ¿sí? Pero bueno, como les digo, eso dependerá de cada ejemplo particular que ustedes estén analizando. Por lo tanto, lo que a mí me pedían era la ecuación de la elástica de Bernoulli en el inciso A, ya la había encontrado, era esta que está acá, y ahora en el inciso B me piden la deflexión y la pendiente en el extremo libre. Y bueno, acá tengo la pendiente o el giro para cualquier valor de x3, y acá tengo el desplazamiento para cualquier valor de x3, pero particularmente me están pidiendo para el extremo libre, o sea, cuando x3 vale L. Entonces, cuando x3 vale L, calculo el giro, y cuando x3 vale L, calculo el desplazamiento y tengo estas expresiones que están acá. Y fíjense que debido a este signo menos que yo les dije que estaba dando vuelta, el desplazamiento, me da negativo. Y es lógico que me dé negativo por lo que yo les dije al principio. Los desplazamientos los estamos midiendo para abajo y el x2 está tomado positivo para arriba. Entonces es lógico que los desplazamientos, bueno, o este desplazamiento en particular, me dé negativo porque lo mido para abajo. ¿Estamos? Y ahí terminamos entonces lo que es cómo analizar, digamos, la deformada, ¿sí?, de piezas que están sometidas a flexión. Todo lo que habíamos visto antes era la parte de resistencia, o sea, las tensiones, y lo que acabamos de ver ahora ya es la parte asociada a la rigidez, que son las deformaciones producidas por la flexión, tanto en giro de secciones como en desplazamientos verticales de las secciones. Y con eso terminamos todo el capítulo que es flexión, ¿sí? Flexión simple, ya hemos visto todo. Así que bueno, este viernes, recapitulemos, este viernes tienen coloquio de flexión simple, o sea que pueden entrar todo lo que hemos visto en la clase del martes pasado, lo que hemos visto ayer y lo que hemos visto hoy. Eso el viernes. El jueves van a continuar con el trabajo práctico de flexión, ya lo han empezado, pero han empezado con los ejercicios más sencillos de flexión pura. A partir del jueves ya van a empezar con los ejercicios de flexión simple, ¿sí? Y bueno, lo que hemos visto hoy, de ecuación de la elástica, seguramente, no sé si tienen algún ejercicio de líneas isostáticas, la verdad que no lo he visto al práctico. Eso el jueves.
Y hoy tienen consulta con el ingeniero Palopoli. Recuerden, él va a estar en su consulta, creo que es a las 3, no me acuerdo. Chequéenlo. Y él les va a mostrar los parciales. Para aquellos que tienen dudas de la resolución del parcial, aquel que quiera ver su parcial, ver cuáles son los errores que han cometido hoy día en la consulta del ingeniero Palopoli. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, es el momento. Si hay gente que no tiene duda, ya está liberado porque hemos terminado la clase de hoy. El viernes tengo consulta, acuérdense, de 9 a 11. No, perdón, de 8:30 a 10:30 es la consulta del viernes. Así que bueno, si alguien tiene alguna consulta, los escucho y si no, los despido. Yo tengo una consulta. A ver, Gonzalo, En la última diapositiva, ¿puede mostrarla? la de hoy, Sí, sí, la doy. esa, sí. ¿Qué duda tenés? ¿Estás viendo ahí, no? Eh, Esa diapositiva. no, no, no estoy viendo. Ahí, ¿tampoco? Dice que Me está aparece que compartiendo, está. pero todavía no. Ah, o sea, sale compartiendo, pero todavía no la están viendo. Claro, ¿Siguen sin verla? sí. Rarísimo, chicos, a ver. Ah, a ver ahí. Yo todavía no puedo ver. ¿Nada? No, profe. ¿Alguno la tiene abierta? A ver si la puede intentar compartir. ¿Vos la tenés abierta, Gonzalo? No, no, a ver. Porque está, digamos, en la plataforma. ¿Ahí tampoco la ven? No, Qué raro. yo la tengo abierta. ¿La comparto? A ver, Lautaro, sí, fíjate si te deja compartirla. Va, deberías, porque cualquiera puede compartir. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí la estamos viendo de Lautaro. ¿Cuál es tu duda, Gonzalo? Mi duda en la última. Sí, ¿cuál? Cuando calculamos la pendiente y la deflexión. O sea, Ah, en ah, el, no, en el no, signo no te menos, escuché. en el signo, ¿me escuchás o no? Sí, sí, te escucho. En el signo menos, digamos, Sí, del ángulo. No sé por qué ahí puso negativo si arriba el integral está positivo. a ver, déjame verlo. X3/2 menos. Ah, y sí, puede ser un error, ya sea acá o acá abajo. Ah, no, pero fíjate que el signo menos está en los dos lados, está acá y está acá. Y acá está positivo y positivo, o sea que es lo mismo, digamos. En realidad lo podemos eliminar al signo menos. ¿Te das Ah, ya, cuenta? ya. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Está en los dos lados. O sea, es lo mismo. Listo, gracias. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguno tiene alguna otra duda? Bueno, bueno, si no tienen más dudas, los libero, los dejo descansar. Ya los he saturado demasiado esta semana. No sé si el lunes ya volverá la doctora, ya descansarán de mí. Y bueno, el viernes ya saben, el viernes sí yo voy a estar en consulta, la consulta de la doctora voy a estar yo, de 8:30 a 10:30. Y bueno, y no se olviden de hoy la consulta del ingeniero Palopoli para ver y analizar el parcial. Así que bueno, estudien chicos, cualquier cosa, ya saben, me escriben un mail o me escriben un mensaje por la plataforma y nos estamos viendo. Adiós. Profe, gracias. Chao, chao.